¿Cuántos han tenido la experiencia de que alguien que usted considera muy importante, alguien al que admira, alguien al que nunca pensó que lo iba a llamar, de repente le dice, quiero conversar contigo? A ver, levanten la mano. ¿Cuánto les ha pasado alguna vez? Todos. Es más, ¿cuántos que éramos traviesos en la escuela nos llamaba la dirección, la directora principal? Decía, quería platicar con nosotros. Y había como una mezcla de miedo, ¿no es cierto? Porque íbamos a recibir un regaño y porque quizás llamarían a nuestros padres y nos iba a ir después como en feria. De hecho, cuando llegábamos a la dirección, lo primero que le decíamos, está bien, haga lo que quiera, pero por favor no llame a mis papás. ¿Sí le pasó o solamente a mí? Es que usted se cree que yo era muy santo, era muy travieso cuando era chico. Parezco nomás. Pero ¿qué tal esa sensación de que uno se sentía alguien importante? Y luego llegaba al salón y todos los chicos, ¿y cómo te fue? La directora me mandó a llamar. Y buena regañada nos había pegado. El salmo que leyó mi esposa, la pastora, cuando comenzó la reunión, en un versículo especialmente dice algo que me cautivó esta semana a través de un testimonio que una de las jóvenes líderes de la iglesia dio. Y dice así, escúchame cuando oro, Señor, ten misericordia y respóndeme, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Quiero que diga fuerte, ven y conversa conmigo. Ese es un llamado de parte de Dios, que lo percibimos cuando estamos conectados con Dios. Cada día Dios nos convoca a tener una conversación con Él. La conversación más importante en nuestra vida debería ser con Dios, porque ahí es donde yo calibro mi mente, ahí es donde yo calibro mi corazón y por consiguiente mi vida viene a ser una bendición en esta tierra. Si yo hago que esa conversación no se entorpezca, no se cierre, voy a gozar de victoria frente a, en medio de las batallas, voy a gozar de ver suplir mis necesidades en medio de tiempos difíciles, voy a gozar de ver cómo Dios obra a través del tiempo por oraciones que están ahí, porque hay una conversación abierta con Dios. Es interesante que en el original, o mejor dicho, en las versiones antiguas, ese mismo pasaje lo traduce como busca mi rostro. He escuchado a Dios que me dice, busca mi rostro. Y yo digo, oh Señor, busco tu rostro. ¿Qué tiene que ver una conversación con buscar el rostro? Yo quiero preguntarle, ¿usted puede tener una conversación significativa, profunda, con una gran conexión con alguien a quien no mira a los ojos? ¿Sí o no? No. Me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, uno de ellos, yo iba manejando y él venía atrás y decía, papá, te quiero decir una tosita. Papá, te quiero decir una tosita. Entonces yo lo miraba por el espejo y decía, bueno, dale, papá, te quiero decir una tosita. Y como yo no lo miraba, me agarraba el mentón y decía... Y él quería que lo mire a la cara. Entonces yo, claro, no podía dejar de... Él no entendía que yo tenía que mirar hacia adelante, estaba manejando. Él quería que lo mire a los ojos. Y eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es conversar con nosotros. Eso es la oración. Desmitifiquemos todo lo que le pusimos a la oración. Ahora vamos a ver cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo, a quien le preguntaron sus discípulos, enséñanos a orar. Nosotros pensamos, por ejemplo, para empezar, ¿qué es la oración? Lo primero que piensa, lo primero que piensa la oración, en cuanto al cuerpo, la actitud, ¿qué es? Por ejemplo, cerrar los ojos, ¿sí o no? Cerrar los ojos.
Bien, vamos a empezar con cerrar los ojos. ¿De dónde sale en la Biblia que hay que cerrar los ojos para orar? Dígame un versículo donde dice que hay que cerrar los ojos para orar. Los judíos oraban con los ojos abiertos y de pie. Eso es una cuestión cultural y que no está mal, pero a veces lo hemos adoptado como una especie de reglamento oficial por el cual Dios va a escuchar la oración. Cierre los ojos. Si no los cierra, Dios no te escucha. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué cerramos los ojos? No es una cuestión de sentido común, porque si tengo los ojos abiertos, muy probablemente me voy a distraer con varias cosas. ¿Pero qué cree? La persona que está conectada con Dios puede orar con los ojos abiertos y está conectada con Dios. ¿No le pasa a veces que usted salió de un tiempo de estar en conexión con el Señor y va en el auto y está como platicando con Dios? Usted siente que Dios le está hablando. Gracias, Señor, qué lindo día. ¿Usted va a cerrar los ojos en ese momento? Gracias, Señor, porque ¿usted cree que cuando dice la Escritura que estaba Nehemías frente al rey y dice que Nehemías oró, fue una oración así rápida para saber lo que tenía que pedir al rey? ¿Usted cree que el rey Nehemías le dijo al rey, a ver, rey, espérame que voy a estar 3 días de ayuno y oración y voy a venir a ver qué te respondo? No, en el momento, cuando uno está conectado con Dios, puede tener los ojos abiertos. La otra que dijeron, por ejemplo, para mí orar de muy chiquito significaba juntar las manos. Haga conmigo así. ¡Ay! El pastor está en pecado. Está haciendo Esto es una señal maravillosa para orar. ¿Sabe por qué en la iglesia católica orábamos así? ¿Por qué se ora así? Porque cuando usted junta las manos, usted le está diciendo a su cuerpo, a su mente, de que esas manos ahora no pueden hacer nada. Y lo que recién decía Fernanda, usted le está entregando el control de su vida a Dios. Usted está renunciando a trabajar con sus manos para solucionar lo que Dios quiere hacer. Y entonces usted junta sus manos. Yo muchas veces junto las manos y oro como me enseñaron las monjitas cuando estaba en el catecismo. Y luego, ¿qué pensamos? ¿Que orar qué es? Hincarse. Entonces, si no nos hincamos, no, la oración no es lo mismo, no es lo mismo. Hincarse proviene de una palabra que se llama proskuneo, que es el sentido de la adoración. Se traduce así en el griego, pero proskuneo viene de la palabra hebrea, que significa que cuando uno se arrodilla, literalmente lo que hace es besar la tierra. ¿Cómo oran los musulmanes? ¿Vio alguna vez cómo oran los musulmanes? Entonces, cuando usted ore, para nosotros los cristianos cerramos los ojos, los católicos juntan las manos y los musulmanes se hincan. Haga lo que usted quiera. Si le ayuda, hágalo. En mi caso tengo que caminar. La mejor forma para orar es caminar. A veces me vengo y camino solo ahí. ¿Por qué? Porque en mi inquietud, cuando me quedo tranquilo y estoy tan cansado, a veces me termino durmiendo. ¿Cuántos se durmieron cuando estaban orando? ¿Soy el único pecador de esta iglesia? ¿Cuántos se dijo, voy a orar? Y se quedó, se atoró ahí y luego se despierta así. Y luego te pasa como a mí que salgo del cuarto donde me puse, me ve mi esposa y dice, este viene de las nubes, ¿qué revelación tiene? Y como ya me conoce me dice, te quedaste dormido. Orar requiere un esfuerzo consciente. Yo le pregunto, ¿platicar con una persona importante no requiere un esfuerzo consciente importante? ¿O usted va a decir cualquier estupidez delante de alguien importante? Vamos a suponer que la autoridad principal de un país o de un gobierno estatal le habla y usted va a llegar ahí y va a decir cualquier cosa. No, se cuida, cómo saluda, cómo... Conversar con Dios es algo muy importante. Pero la clave de esa conversación es que Dios se revela a nosotros antes que nada
como un padre. Y cuando usted tiene una imagen correcta de Dios como Padre, entonces usted empieza a disfrutar de las bendiciones de lo que significa orar. Por eso, en el mismo contexto que Jesús enseñó a orar a sus discípulos con el Padre Nuestro, aparecen estas palabras, que le pido que lo busque, por favor. Mateo capítulo 6, verso 5. Mateo capítulo 6, verso 5. Fíjense lo que dice Jesús sobre la oración. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Y ahí es donde les enseña la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Jesús no se está refiriendo a un evento aislado de oración, se está refiriendo a la forma de cultivar una vida de oración, la oración más importante, acudir a ese llamado que Dios hace a nuestro corazón de ven y tengamos una conversación. El Señor nos dice, conversa conmigo. Conversa conmigo es un llamado a la intimidad, a estar con el Señor. Es un llamado a disfrutar de estar en la presencia del Señor, a poder mirarlo a su rostro, al observarlo y ver quién es Dios y cómo se revela a Dios como un ser perfecto, un ser de luz. Si tenemos alguna duda de eso, podemos ver un poquito las cosas creadas y nos vamos a dar cuenta cuán grande y poderoso es Dios. O si tú estudias biología o estudias alguna ciencia médica, tú te vas a dar cuenta de la maravilla que es el ser humano o los seres vivos. O si tú estudias geografía, te vas a dar cuenta cómo puede ser que nosotros ahora estemos dentro de todo un sistema, en un planeta que está en un sistema, que está en medio de las galaxias, y cómo todo se mueve de una manera perfecta. O si estudias incluso la historia del ser humano, te vas a dar cuenta cómo Dios fue interviniendo a lo largo de la historia para que las personas tuvieran acceso a Él, para que las personas lo conocieran, y hasta el día de hoy. Dios nos está llamando a tener una conversación continua, significativa con Él. Y lo que está diciendo es que no hagamos de la oración un evento religioso, que no hagamos una oración para apantallar a los demás, para mostrarnos que somos buena gente, porque dice quienes hacen ese tipo de oraciones los define como hipócritas. ¿Por qué? Porque quieren quedar bien delante de las personas, pero luego, cuando llegan a su casa, a veces viven dobles vidas. Así lo vivían los fariseos, se mostraban muy piadosos delante de Dios, pero en la parábola, cuando Jesús enseña acerca del buen samaritano, fue el fariseo y fue el levita el que pasó de largo por la necesidad. Dios quiere que nosotros tengamos una conversación con Él sin estereotipos, sin protocolos. Cuando nos lleva a la intimidad, a esa conversación, Él nos ayuda, ese tipo de conversación, nos ayuda a salirnos de nuestro ensimismamiento, porque lo vemos a Dios en su perfección y vemos nuestra imperfección. Lo vemos a Dios en su majestad
y vemos que nosotros somos criatura. Lo vemos a Dios como el gran proveedor de todo y vemos que nuestras necesidades Él nos suple. Lo vemos a Dios un ser perfecto y de luz y vemos nuestra pecaminosidad y de ahí Él nos saca. A veces le tenemos miedo a estar en la intimidad con Dios porque tenemos miedo de que Él nos diga 2 o 3 cosas que necesitamos cambiar. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y lo primero que me vino a la mente es, bueno, Señor, ¿de qué quieres que platiquemos? ¿De qué quieres que conversemos? Parece que a veces hasta que le exigimos un temario o una minuta al Señor. A ver, Señor, estoy muy ocupado. Necesito un orden del día. ¿De qué vamos a platicar? No puedo dejar las cosas importantes. No puedo dejar de subir mi historia a Instagram. No puedo dejar de ver lo que sucede en la vida de los artistas y de la farándula a través de las redes sociales. No puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de estudiar, no puedo dejar de hacer todas estas cosas. ¿Qué es tan importante? Y escuchamos que el Señor nos dice, todo lo que quiero es pasar un tiempo contigo. Pero hemos perdido esa bendición, esa belleza de estar con alguien por el solo hecho de que disfrutamos de estar con esa persona. ¿Cuántos estamos casados acá? Levanten la mano. Hagamos un poquito de análisis. ¿Cuál fue la última vez que platicamos de cosas que no eran importantes, como solucionar problemas, que hay que cómo vamos a pagar la colegiatura, de cómo le vamos a hacer con este crédito, de cómo vamos a hacer con la mudanza de la casa, de cómo vamos a hacer con esto? Generalmente los matrimonios, cuando vamos en el devenir de la vida, nuestra conversación se va reduciendo, lamentablemente, a solucionar problemas de nosotros, de los hijos, eso en el mejor de los casos, si a veces no se transforma en una lucha de poder, donde lo que tendría que ser una conversación amable se transforma en agresión, en sobajar al otro, en sarcasmo, etcétera, etcétera. Siempre que me toca hacer consejería matrimonial, el primer ejercicio que le doy a una pareja que veo que tiene problemas en la comunicación es váyanse a un lugar a tomar un café. No le digo que vayan al cine porque en el cine uno no platica. Váyanse a tomar un café o caminen por el parque o vayan a darle de comer a los patos. Algo. Mírense a la cara y conversen de algo que no tenga que ver con preocupaciones, con solucionar problemas, etcétera, etcétera. Vienen a la otra semana y les digo, y me tienen que traer una foto donde estaban o el ticket del café que se tomaron y de qué platicaron. Me traen la foto, me traen el ticket y nunca saben de qué platicaron porque no pudieron platicar, porque todo lo que ellos aprendieron a platicar en los últimos 15 o 20 años de matrimonio es problemas y problemas y problemas y solucionar problemas. No pudieron. ¿Y cuánto tiempo se pasaron? 15 minutos. ¿Por qué? Porque hay miedo a la intimidad, a platicar de cosas que no tienen que ver con problemas. ¡Ay, qué lindo el pato! Mirá el pato, mirá. Y ahí le tiras. Y todo era una cosa maravillosa, era una cosa increíble. Acabamos de estar en un lugar con mi esposa y yo sé que a ella le gusta andar en bicicleta. Un parque muy bonito. Y entonces me quise lucir y renté un par de bicicletas. Iba a rentar una que íbamos a ir 2. ¿Vieron de esos que van 2? Pero después dije, no, ella no va a pedalear, voy a tener que pedalear yo solo, le voy a llevar los 2. Ni modo. Entonces renté 2 bicicletas. Hacía mucho no nos divertíamos y nos reíamos tanto. Todo lo que hicimos fue andar en bicicleta por el parque. Nos teníamos que parar porque así nos pedían nuestros pulmones. Yo me tenía que parar. Tienes razón. Es que había una parte del parque que tenía una cuesta hacia arriba
Y yo sentí mejor que para acompañarla me bajara y la acompañara caminando. Pero ella dice que yo me tuve que bajar por ella. ¿Qué le quiero decir? Presupuesto, renta de bicicleta, derrama de bendición enorme. Nos reímos, disfrutamos, no solucionamos ningún problema. Ven y conversa conmigo, te dice el Señor. A veces tenemos un acercamiento con Dios utilitario. Nos acercamos a través de la oración para pedirle. Tenemos una lista enorme de cosas para pedirle. Pero encima, como dice el texto, dice, no oren tampoco como los gentiles, que es pura palabrería. Creen que por decir muchas cosas Dios los va a escuchar. Y entonces acudimos al recurso de la manipulación, hacemos magia. Pensamos que si oramos de determinada forma, le vamos a torcer el brazo a Dios y Dios finalmente nos va a conceder lo que pensamos. Tenemos una visión utilitaria. Dios es Aladino, que yo froto 3 veces la lámpara y me da lo que yo le pido. Y lo que no nos damos cuenta es que en esa conversación muchas veces Dios quiere que le pidamos, diga conmigo, Dios quiere que le pida, pero ¿qué cree? No siempre Dios le va a dar las cosas en el momento que usted se lo pida y de la forma que usted se lo pida. Por ejemplo, uno de mis hijos quería a los 12 años una moto. ¿Está bien si yo como padre le doy una moto? No está preparado. Primero porque no tiene la licencia, no la puede adquirir y aunque fuera muy diestro para manejarla, no es una buena idea. Muchas veces nosotros nos acercamos con Dios y le pedimos cosas y nos encaprichamos con algo porque pedimos mal, como dice Santiago. Ustedes piden y piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites. Por eso no reciben. Porque como Dios es un Padre amoroso, bueno y sabio, no nos va a dar algo que nos cause mal. Y otras veces no solamente nos acercamos con una actitud manipuladora, sino también queremos usar tráfico de influencia con Dios. Bueno, a mí me ha pasado. Pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿por qué no le pide por esto? Ora vos. Ora tú. Claro que yo voy a orar por ti, claro que vamos a orar juntos, pero ¿tú crees que Dios me va a escuchar más a mí que a ti? Tú lo que quieres es tráfico de influencias, no quieres conversar con Dios. ¿Qué tal si cuando conversas con Dios te das cuenta que hay algo que no está bien y que Dios te dice no es lo que mejor necesitas? A la mayoría de los matrimonios, y perdonen que a veces vuelva sobre eso, cuando vamos a orar sinceramente delante de Dios y nuestra oración comienza, Señor, te pido que cambies a mi cónyuge, no entiende, no ve, abre su entendimiento. Y cuando tú estás orando, si tú realmente estás conectado con Dios, al final de la oración te vas a dar cuenta que le está diciendo, Señor, gracias por mostrarme, soy un idiota, realmente me di cuenta que estoy mal en la intimidad con el Señor. Nada, no hiciste nada, lo único que hiciste fue orar y conectarte con el Señor. Sales de ahí y vas corriendo con tu cónyuge y vas a reconocer que tú fuiste el que estuviste mal. Y la otra persona estuvo orando y dice igual, Señor, te pido que lo ilumines, no, mejor elimínalo, Señor, mejor viuda que mal acompañada. Y luego empieza así, ilumínalo. Y Señor, gracias porque me iluminaste a mí. Señor, qué mal que estuve, ¿cómo le respondí así? Es la persona a la que amo. Es la persona de la que me enamoré, el papá de mis hijos, Señor. Y entonces vienen corriendo y se encuentran los dos y se piden perdón. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron?
¿Y entonces para qué existe la consejería matrimonial? Existe para que te dé un norte, ¿sí? Pero no para que evites la conversación con Dios. Porque muchos matrimonios creen que es algo mágico. Si voy a hablar con el terapeuta, pastor, con el consejero, me va a decir, y todos que creen que queremos que nos diga, que quién tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? El de al lado. Y luego, yo no sé, pero salen de la consejería y le dice, ¿viste? El pastor dijo, vos tenés la culpa. Tú tienes la culpa. Y yo no dije nada. Escuchamos lo que queremos escuchar, ¿sí o no? Pero cuando estamos en la intimidad con Dios, ¿qué creen? El Espíritu Santo que vive en nosotros nos revela la voluntad de Dios, nos muestra nuestra necesidad, porque somos hombres pecadores, y nos damos cuenta, nos arrepentimos, nos ponemos a cuenta con Dios y se abre la conversación. Si la comunicación con Dios está cerrada en tu vida y tú dices, hace años que no puedo orar, no sé qué será, no sé qué será, no sé qué será, ¿qué será que no puedo orar? ¿Qué creen? Cuando nosotros estamos en pecado en nuestra vida, en cualquier área, en la que sea, cualquier área, y nosotros no confesamos a Dios y nos arrepentimos, nuestra comunión con Dios se interrumpe. Por eso a veces vienen las personas y me dicen, pastor, estaba orando y Dios me dijo no sé qué. Y yo lo miro y digo, decime cómo hacés, porque que yo sepa, la última vez que hablamos me dijiste que estabas en pecado y que no querías abandonar el pecado. A ver cómo te habla Dios en medio del pecado. ¿Qué corresponde? Ponernos a cuenta con Dios, pedirle perdón, restablecer la comunión con Él. Y eso es algo tan sencillo que requiere humildad y asirnos de esa promesa de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces se abre el cielo de nuevo y la conversación está vigente. ¿Es tan difícil? No es tan difícil. Lo que pasa es que hemos comprado la mentira de Satanás. Satanás nos susurra al oído de que no, ya Dios no nos recibe, pecamos, dijimos esto, hicimos aquello, no somos dignos. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos papás, si su hijo se equivoca en algo, no lo reciben en su casa, no lo abrazan y no le dicen, esta es tu casa y siempre voy a ser tu papá y mi amor es incondicional? ¿Cuántos de los que estamos acá? Yo le pregunto, lo dice la Escritura, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todo lo que necesitamos, comenzando por el abrazo incondicional? Diga conmigo, Dios me dice, ven y conversa conmigo. Quiero que le digas, los que están casados y que tienen a su cónyuge aquí, dígale, antes de platicar contigo, necesito conversar con Dios. Dígale. Dígaselo, vamos. Por favor. Ahora, mírelo así, guíñele un ojo y dígale, el 80% de nuestras discusiones se solucionan. Y el otro 20%, voy a orar para que Dios te hable. Ya termino. Pasen los músicos, porque yo sé que el calor y se me están durmiendo y etcétera. Por último, ¿cómo empieza la oración que Jesús nos enseñó? Oh Dios altísimo que estás en el tercer cielo. ¿Empieza así? Oh Jehová Shiré, Jehová proveedor, Jehová Rafá sanador, Jehová de los ejércitos, Señor de señores. Así empieza. ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús establece
que en esa conversación, donde Dios quiere pasar tiempo con nosotros, a través de la obra de Cristo que hizo en la cruz, porque es por la obra de Cristo, porque nosotros no nos podemos acercar a Dios si no es a través de Jesucristo, no es por nuestros méritos. No tenemos derecho a llamarle Padre a menos que por medio de Jesús nosotros pasemos a ser sus hijos. Todos somos criaturas de Dios y espero que nadie esté dudando de que desciende del mono. Dios hizo a los monos y a todos los seres vivientes, pero Él en el sexto día hizo al hombre y a la mujer. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero por causa del pecado, de esa vida independiente de Dios, se ha roto esa relación con Dios y Jesucristo vino para morir en la cruz, para que por gracia nosotros seamos salvos. Él pagó lo que merecíamos nosotros, la muerte a causa de los pecados. Lo hizo Él. Usted no tiene que ir de rodillas a ningún lado. Usted no tiene que pagar ninguna cuenta. Todo lo que usted necesita es recibir el regalo de Dios. Y el regalo de Dios más grande que hay es que nosotros seamos sus hijos adoptivos. Porque Jesús es el Hijo único, pero Él como hermano mayor nos invita a nosotros ser parte de esa filiación. Y como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, se refiere al pueblo de Israel. Pero a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que lo reciben, a los que aceptan el regalo de la adopción. Dios quiere que tú seas un hijo, una hija de Él, para que puedas tener una conversación con tu Padre y puedas hacer de la oración no un ritual religioso que te ayude en ciertos momentos de tu vida, sino un hábito en tu caminar con Dios, donde tú tengas una conversación abierta con Dios.